Así que si puede pasar a Quincho, yo lo conozco como Quincho. Las preguntas sobre mi nacimiento que no encontraban una respuesta sólida, digamos. Preguntar sobre de dónde viene uno, que tantas cosas que las respuestas eran como ahuecadas, no tenían un contenido real. Fuerte el aplauso para Martín. La verdad es que es muy conmovedor para mí poder estar en esta plaza recordando a mis padres, que es algo de todos los días para mí, pero cuando se hace en el seno de un barrio, de una sociedad, cobra más fuerza no solamente la memoria de mis padres, sino la memoria de los 30.000. Muchas gracias. En cuanto a lo laboral, trabajo en Juventud, en la Dirección Nacional de Juventud. Y en cuanto a lo artístico, trato de tocar algún instrumento, cualquier instrumento que se me acerque, ahora el acordeón. Que son chiches, digamos. Ahora este es el nuevo chiche que he adquirido. En lo personal, más íntimo, me dedico a la reconstrucción de mi vida, que es un empeño de todos los días. Yo me crié como hijo único. Él era personal civil de inteligencia del ejército, del batallón 601, y ella farmacéutica. Mi infancia fue en Ramos Mejía, una casa tipo chorizo. Los primeros años los recuerdo en esa casa, jugando en el fondo de esa casa, con amigos, con una perra que yo tenía y una parra. Recuerdo mucha vida social con amigos, siendo muy chiquito. Dado que la gente que me crió a mí él no estaba nunca y ella estaba en su trabajo ocupada, entonces yo estaba mucho tiempo solo o con amigos. Después, una vez que nos mudamos, ya fue una mudanza fuerte para mí, porque acostumbrado a andar trepándome por los árboles, ahí con la parra, jugando a la pelota, vagueando con mis amigos, me mudo a un departamento. Creo que desde muy chico había un tema con los espacios, si estaba o no estaba, si me correspondía el espacio, dónde estaba. Porque en todos los espacios donde viví encontraba una incomodidad. Nunca me sentía del todo cómodo. Entonces, creo que de ahí viene el primer lugar, no estar en mi lugar, en mi espacio. Después, pasando el tiempo y conociendo lo que sucedió acá en dictadura, apropiación de bebés, ahí es cuando me pregunto por qué yo no. Y sabiendo que él era una persona que estaba vinculado al servicio de inteligencia del ejército, del batallón 601, empecé como una batería de preguntas, que si era así, que si no era así, que si podía ser cierto, pero cómo me va a pasar. No puede ser que no entraba en mi cabeza cómo tanto tiempo se podía sostener un ocultamiento, una mentira. Cada vez era como algo que me iba cerrando más la historia, pero tenía mucho miedo. En mi fuero más íntimo yo quería que no sea así, quería seguir con mi vida como venía, digamos. No quería por el cambio que significaba, por el miedo es un salto al vacío, es darme cuenta de que muchos años de mi vida que fui construido en la mentira. Entonces era algo que me aterraba a mí, qué iba a pasar con mi yo, qué iba a pasar con mi entorno. Son miedos muy difíciles realmente de describir, es algo que incomoda, que pincha, era algo que como que me pinchaba todo el tiempo. Después, año 96, donde yo tenía 16 años más o menos, había un profesor
que nos mostraba películas como La noche de los lápices. ¡Bueno, vamos! Ahí cada vez se iba abriendo más. Ahí es donde empezó a abrirse mi espectro de posibilidades de dónde podía ser yo. Yo veía a mis compañeros y toda esta cuestión a mí me generaba algo muy, muy fuerte, muy visceral. Después, ya en el año 2007, es cuando me encuentro con un capítulo de Televisión por la Identidad, que es el capítulo de Juan, ¿no? Me tocó, fue un cachetazo ese capítulo. Estaba con la que era mi novia en ese momento y fue muy fuerte. Entonces ella es la que me convence para ir a Abuelas. Le digo, bueno, sí, ya voy a ir en algún momento, es algo que tenés que hacer ya. Tenés razón. Entonces, recurrió por su cuenta a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. El primer resultado fue negativo al confrontar sus datos genéticos con los del banco, pero las abuelas siguieron la investigación y dieron con un arrepentido que informó que para la fecha probable del nacimiento de Martín, una mujer había dado a luz. Otro testimonio, esta vez proveniente de España, brindado por una persona secuestrada, confirmó el dato. Año 2009, me llaman un viernes de la CONADI y me dicen que tengo que acercarme ese lunes, el lunes siguiente a la CONADI, y ahí es que llego a la CONADI y me atiende Claudia Carlotto, la hija de Estela Carlotto. Entonces, de ahí que ella me recibe, ya cuando entro a la CONADI veo que había un ambiente como a jolgorio, alegría. Entonces ahí ella me empieza a contar la historia de una familia. Me contaba, habrá estado no sé cuánto tiempo, pero unos 15 minutos contándome la historia de una familia. Cuando termina el relato, no lo terminó, lo cortó, ahí me dice, ¿y es tu familia? Fue algo que yo la verdad que no lo podía creer, no entendía mucho lo que estaba pasando. Pero enseguida atiné a abrazarme con ella. Y Claudia me dice, mirá, tu familia en su gran mayoría viven en el Chaco y vinieron a verte, que entre la familia que me había ido a conocer o a dar la bienvenida en la sede de Abuelas, estaban mis 3 hermanos, que tenía 3 hermanos. Imagínate que en 30 años la cantidad de rumores que surgían, pero nunca el rumor de que tuviésemos tenido un cuarto hermano. Eso no fue como algo que estuvo secreto, oculto durante casi 3 décadas, y de golpe que vengan y te digan eso, la verdad que fue de sorpresa. Por eso pensábamos que podía ser producto, a lo mejor Martín, de un abuso, estando ella presa o algo por el estilo, y que no sea hijo de nuestro viejo. Nos juntamos un día los 3, somos muy unidos de hablar, y dijimos, ¿qué pasa si tenemos un hermano y es hijo de nuestra vieja nomás y no de nuestro viejo? Y bueno, y decidimos, lo vamos a querer igual, lo va a ser nuestro hermano, lo vamos a tomar como tal, nos encantaría conocerlo, y allí cerramos la historia. No es que nos hicimos la cabeza y estuvimos ahí haciendo melancolía de eso, sino que quedó ahí hasta que el sábado 30 de octubre, ahí nos confirman por teléfono de que sí, que teníamos un hermano varón, que vivía en Buenos Aires, que se había criado con una persona que trabajaba para los militares en esa época. Entonces como que el gran interrogante nuestro era cómo iba a reaccionar él, cómo iba a ser Martín. Después también cuando nos confirmaron el hecho de que, bueno, que existía y que era, como decían ellos, que era por parte de madre y padre,
Yo como que no podía caer. Esa noche ya fuimos con ellos, con los dos, a sacar el pasaje para irnos el domingo, ya que tardamos como 12 horas para llegar a Capital, ¿no? En colectivo. No viajamos nosotros solos, sino que fue un batallón de la familia, aparte de los tíos Amarilla, Molfino, y era como ir todo en un clima de una ansiedad y unas ganas de decir a ver cómo poder empezar a tener una relación con Martín, como por ahí la tuvimos siempre nosotros. Bueno, para mí fue una noticia más que fuerte, impresionante, increíble, porque aparte yo me había criado como hijo único, siempre me preguntaba qué era tener un hermano. ¿Te gustaría ir a conocerlo?, me pregunta. Bueno, desde ya sí, vamos a conocerlo. Cuando llegamos a la sede de abuela, la primera en recibirme es Estela, que estaba en la puerta de la sede, con un gran abrazo me recibe. Nos abrazamos muy fuerte. Y ahí ya era el instinto de querer buscar dónde estaba la familia. Y ahí estaba toda la familia, que fue un grito de desahogo, de alegría, de tantas cosas, ¿no? Y ahí empezó todo el reconocimiento a través de los abrazos. El primer encuentro fue físico, emocional, instintivo. Yo recién pude sentir cosas, dimensionar cosas cuando lo vi, encima que cuando lo vimos y era re parecido también a nosotros, así como que no quedó duda, digamos. Y sobre todo cuando hubo un contacto, así un abrazo, fue algo muy tremendo, digamos, algo muy hermoso. Yo siempre fui como, a lo mejor por ser el mayor, quise cumplir un rol medio de protector, así, me creí esa película también. Y entonces, como cuando lo veo a Martín, es como que la idea era dar la bienvenida a la familia, querer transmitir en ese abrazo, bienvenido a casa, bienvenido a la familia, sos uno más, todo eso en un abrazo. Creo que la primera cosa que pude racionalizar fue cuando en el abrazo, después del abrazo, que entendí que era un abrazo para siempre. En ningún momento hubo nada tibio, ¿no? Hace rato que no conozco la tibieza. Todo se ha vuelto lindamente intenso, digo, porque no es una intensidad tampoco sufrida, digamos. Es una intensidad como la intensidad del viajero, se podría decir, ¿no? Es algo que es fuerte. Sin lo cual ya no podría vivir, porque esta intensidad significa estar con mis hermanos, estar con mis tíos, ir conociendo la vida de mis viejos, que toda pregunta que surge tengo la suerte de tener a quien preguntársela también. Y esto de poder preguntar y que a uno les cuenten, y es algo que nunca me había pasado tampoco. Aparte de conocer a la familia viva, empezar a conocer a la familia que ya no está también. Empezar a construirlos a través de las fotos, a través de los relatos de familia, a través de los relatos de los compañeros de ellos. Hoy en día que me cuenten cualquier cosa mínima de la vida de mis viejos es algo muy fuerte, es algo muy significativo, que los construye a ellos y me construye a mí también. A mi viejo, de muy chico empieza con una militancia activa política ya desde el secundario, pero después entra como delegado en la Juventud Peronista, siendo el delegado de la Regional Cuarta, la Juventud Peronista, que abarcaba 4 provincias del norte. En el acto de ayer la cosa estaba perfectamente preparada, a tal punto que se pareció mucho a una emboscada. El objetivo era que Perón no hablara con su pueblo.
y mi vieja, que primero militaba en el peronismo de base, principios de los 70, pasa a la Juventud Peronista. Y ahí lo conoce a mi viejo y empiezan su militancia de la mano, ¿no? Y en el año 74 ya empieza a sufrir persecuciones. Todo esto se da en un contexto familiar en donde las dos familias son de peso militante fuerte en aquella época. Era una persecución ya directamente, las casas buscaban, las familias, no solamente a mi viejo y a mi vieja, sino que mi abuela también fue asesinada por la dictadura. Se van a España, donde pasan por México, por España y por Francia. De España vuelven con la contraofensiva del 79. Y a los 2 meses de su vuelta es cuando sucede el secuestro, es el 17 de octubre del 79. Ellos cuando vuelven se instalan en Padua. A ella la secuestran junto con mi tío y con mis 3 hermanos y 2 primos en la casa de Padua, y a mi viejo en Ramos Mejía, el mismo día. Lo que se sabe es que estuvieron en Campo de Mayo, eso seguro, que sabemos que Campo de Mayo es, para saber qué sucedió con los que tuvieron como destino Campo de Mayo, es tantear en la oscuridad, porque es muy poco lo que se sabe de Campo de Mayo. De mi vieja se pensaba que había estado no más de 3 meses en Campo de Mayo. Después, una vez que se sabe que yo nací ahí adentro, se sabe que estuvo 9 meses, seguro. Lo que sé después, bueno, qué pasó conmigo una vez que nací, que este tipo que me crió, mi apropiador, me llevó junto con otro a lo que después fue mi casa. Al poquito tiempo de nacer, el mismo día o el día siguiente de nacer. Sí. Mi partida de nacimiento aparezco como una partida legal, digamos, pero aparezco nacido en Campo de Mayo, cosa que en un principio a mí no me generaba sospechas, porque siendo él militar, era posible que a su mujer la hayan atendido en el hospital militar. No, aparecía como nacido en el hospital militar de Campo de Mayo, firmado por Caseroto, que sabemos que era un entregador de bebés. Está bueno que se sepa el nombre también, porque muchos pueden tener la partida de nacimiento firmada por Caseroto. Mi apropiador murió cuando yo tenía 14 años. Ella sigue viva, tiene hoy en día 81 años. Digamos que en un principio el vínculo con ella es lógico, se vio enrarecido, y tampoco me detengo mucho hoy. Yo puedo hablar de hoy, ¿no es cierto? Me detengo mucho en qué pasa con el vínculo con ella, sino que solamente sucede. Y lo que sucede, sea lo que fuere, siempre es respetable, y me lo respeto a mí mismo. Y lo respeto en cualquier caso, digamos. Yo nunca le di importancia a la cuestión de papelerío y demás, ¿no? Pero en esta cuestión sí que le di importancia. Fue muy significativo para mí, fue muy valioso poder tener el documento con mi verdadero nombre. Ya no me entra ni una pizquita de duda que no hay mejor camino que el de la verdad. Toda esa desorientación y esa falta de situarse en el espacio, en el tiempo, en tantos ámbitos, ¿no? No tiene por qué ser así. Digamos que hay algo que hubo impuesto, en donde nosotros no tuvimos voz, no tuvimos poder de decisión, no tuvimos nada, no tuvimos ninguna posibilidad. Fuimos robados y entregados como objetos. Al plazo razonable en relación a Jorge Rafael Videla, Reinaldo Benito Antonio Viñones, Jorge Luis Mañasco. La diferencia que hay entre una vida de mentira y una vida de verdad es básicamente saber que ya no somos objetos, ¿cierto? Que no somos objetos de la mentira creada por un plan sistemático. 10. Condenar a Jorge Rafael Videla de las demás condiciones personales sobrantes en el encabezamiento a la pena única de reclusión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua y accesorias legales.
llegar a encontrar esa verdad, digo, saber de dónde venimos, a dónde vamos, si nos mintieron toda la vida. Y tantas preguntas que el que lo está viviendo sabe a qué me refiero. Yo en mi caso soy un afortunado porque me encontré con gran familia y buena familia, pero también me encontré con las abuelas. Yo tenía otra idea de lo que era abuela, no malo, sino nada más como que era algo muy grande y que por ser grande iba a ser algo frío, distante. Pero la verdad era algo impresionante el verlas, cómo ellas se emocionaban, festejaban el encuentro del nieto 98 y uno veía que era genuino, verdadero. Yo creo que todo está armado bien como para partir, no importa los años que se hayan perdido, no importa lo que se haya vivido atrás. Creo que fue algo que Estela Carlotto lo dijo. Me acuerdo que en un momento alguien de la mesa allí dijo, sí, pero nos quitaron como 28 años. Y ella con una sabiduría lo frenó y dijo, no miremos lo que está atrás, sino miremos lo que se puede hacer en adelante. Disfrutemos todos los años que le quedan por vida, disfrutarlo. Por ahí no tuvimos tiempo de compartir juguetes o otras historias, pero hoy nos toca compartir desde otra visión de la vida o perspectiva. Yo creo que hay una sola clave en todo esto y que es el amor, o sea, lo que mueve a esas mujeres de ya una cierta edad y muchas de ellas sin siquiera haber cerrado su propia historia, movilizadas a seguir cerrando las historias de otros que son ajenos a ellos. Y no aflojar es algo que a nosotros nos impactó mucho también. Yo digo que es raro cómo uno puede querer a alguien que no conoce, o sea, porque nosotros no conocíamos de su existencia, o sea, no sabíamos nada de él, pero como que uno podía sentir que uno lo quería igual, o decía alguien que nunca lo habías visto, que nunca habías conocido, el poder que de tu corazón salgan cosas que vos lo quieras, digamos, era algo rarísimo, digamos, algo que era parte nuestra, digamos, que no lo teníamos. Hace muy poco yo hice un viajecito a Capital y paré en el departamento de Martín y dormimos en la misma cama y yo por ahí en un momento, entre todas las pavadas que hablábamos, nos quedamos como hasta las 6 de la mañana. Yo decía, che, loco, pero yo estoy durmiendo con un desconocido, o sea, es mi hermano, pero a la vez mi desconocido, pero a la vez tanta afinidad hasta en la manera de hacer broma y un montón de cosas, nos matamos de risa, hablamos de pavadas, nos contamos un montón, durmiendo los dos en la misma cama, era como que primero me sentía raro y después como que, y el empezar a tener esa charla y por ahí también esa picardía que tiene incorporada Martín, como que empezar a sentir ese lazo. Para mí él es mi hermano, o sea, por sobre todas las cosas. Búsquenme donde se detiene el viento, donde haya paz o no exista el tiempo. Diego y Marcela, presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Cuando ya nadie te nombre, cuando no estés a mi lado. Lo más sorprendente para mí es cómo todo sucede tan naturalmente, sucede tan sin ninguna fuerza, sin forzar nada, La verdad que es algo que a mí me tiene maravillado. Junto a una estrella perdida. Y finalmente uno puede encontrarse con su lugar, con su espacio, con sus cosas, con sus recuerdos verdaderos, a través de los relatos, ¿no? Siempre lo que uno va a recibir va a ser amor. Mientras estuvo durante tantos años encerrado en una mentira, lo que recibió no es amor, es otra cosa.
Es mucho más rico el sabor del amor que el sabor de eso que puede estar viviendo hoy. Muchísimo más rico.